Estamos en este eje de modernidad, posmodernidad, que dijimos, bueno, hay toda una corriente para quienes todavía la modernidad continúa, pero el texto que nosotros y con el que vamos a cerrar esta mitad del año, bueno, casi mitad del año, es con el texto que veníamos trabajando, que es el de Esther Díaz, ¿no? Las autoridades nos solicitaron que no avanzáramos para justamente ustedes, en especial ustedes que están en cuarto año. A mí no me gusta, primero, que quienes están al día se vayan con tarea para que realmente descansen y luego, sabiendo que generalmente en los últimos años uno está rindiendo en esta fecha, así que yo no les voy a dejar ninguna actividad para hacer. Lo que sí, para aquellos que vienen más atrasados, aprovechen para ponerse al día, así entramos en la segunda mitad del año, en donde vamos a ver estos tres ejes que veníamos planteando ligados a la modernidad. Entonces, hoy cerramos con el texto de Esther Díaz, de esta filósofa argentina, y me parecía que se nos hacía necesario recuperar tres términos, ¿no? ¿Qué es la modernidad como experiencia de vida, como momento, como cosmovisión histórico, social, que vamos a ver ciertos movimientos propios de esta modernidad? Por el otro lado, ¿qué es lo que se conoce como modernización? Y Marshall Berman, en su texto que es Brindis por la modernidad, habla de que hay una dialéctica entre el modernismo y la modernización, ¿no? Es decir, entre la modernización está vinculado a procesos tecnológicos, sociales, ¿no? Históricos, y podríamos plantear, según este autor, distintas fases, distintos momentos en esta modernidad, ¿no? Un primer momento que iría del siglo XVI al siglo XVIII, que es este momento en donde, si bien se están poniendo las bases de la modernidad, todavía no se define como tal. El siglo XVIII-XIX, que dijimos el siglo de las revoluciones, el siglo de la ilustración, los siglos, ¿no? En donde hay un marcado momento y unas marcadas bases de los movimientos de la modernidad, pero todavía está cerca, está más cercano a nuestra época, ¿no? Obviamente, pero está cerca el recuerdo de lo premoderno, de lo no moderno, que está vinculado a, decíamos, a lo rural, al campo, vinculada a esta revolución industrial ligada a la tecnología, ciencia y tecnología como dos ejes que van unidos, ¿no? En lo que va a ser especial del 19 en adelante. Y ya bien entrado el siglo XX, diríamos ya el siglo XX es el siglo de la gran expansión de la modernización y bueno, viene este siglo XXI con esta nueva reinstalación del capitalismo, ¿no? Que había, fíjense ustedes que veníamos viendo desde el capitalismo del siglo XV hasta el XXI tenemos capitalismo, ¿no? Que va a tener, obviamente que es distinto, distintas fases, distintas características, pero que se instala, ¿no? Y que de alguna manera se olvidan estos momentos premodernos, ¿no? El ser modernos es esta actitud de buscar lo nuevo, ¿no? Esta actitud de que por un lado se quiere ser moderno, se quiere ser nuevo, pero por el otro lado, por eso hablamos de una contradicción, por el otro lado se lo critica, porque también se observa que esa modernización, que esa vida moderna es sumamente contradictoria, porque esa modernización también lleva a situaciones que las hemos que ya son cotidianas, que en el 20 se planteaba, pero que en el 21 ya son, diríamos, ya han llegado a plantearse en la vida cotidiana. Es decir, nadie puede desconocer el cambio climático, nadie puede desconocer los efectos
que ha generado este disciplinamiento en donde en función de avances científicos, cuestiones éticas quedan sin resolverse o nuevas cuestiones éticas quedan planteadas. Bueno, hablábamos de este capitalismo de vigilancia y qué va a pasar con bueno, si ustedes observan, ya desde fines del siglo XX se instaló en todos los hospitales, clínicas y demás comités de bioética, ¿no? En función de la necesidad de pensar y de unir la ética con la vida, ¿no? Porque hay decisiones que ya escapan a lo meramente científico y que se necesitan tomar. Bien, sigo en la próxima. Aquí un poco volviendo a lo que habíamos empezado a charlar en la imagen anterior, una característica tanto de la antigüedad como de la Edad Media es esta visión interrelacionada, esta interdisciplina, esta visión unificada entre lo bello, lo bueno y lo verdadero, ¿no? Ya desde aquellos diálogos platónicos del mundo ateniense en el siglo IV antes de Cristo, en donde se plantea que lo bello es bueno y es verdadero, de manera que no podría haber belleza en aquello que no sea bueno. Las leyes pueden ser leyes bellas en tanto permiten la buena organización de la sociedad, de la ciudad, de la polis, ¿no? Por eso, bueno, de allí la organización de la polis, y el estudio de cómo se organiza la polis es la política, ¿no? Y en Platón, en su República, escribe cómo lograr una sociedad en donde sea más buena, más bella y más verdadera. Es decir, no se puede buscar lo bueno sin buscar lo bello o sin buscar lo verdadero. Para algunos, esa construcción de ese mundo suprasensible vinculado a lo que después se ha dado en llamar la teoría de las ideas platónicas, se planteaba justamente que la idea suprema era esta idea de lo bello, lo bueno y lo verdadero. De manera de que cuando un objeto en el mundo sensible es bello porque participa de esa idea y no porque tiene en una característica del objeto esa belleza, sino que es algo que trasciende al objeto. En tanto que habíamos dicho que la modernidad, esta segunda etapa en donde se consolida, se ponen las bases, diríamos, de este periodo que es la modernidad, habíamos recuperado a la figura clave de la modernidad, leyendo fragmentos cuando nos explicaba qué es la Ilustración, de Immanuel Kant. Immanuel Kant, nacido en Königsberg, que nunca había salido ni nunca salió de su pueblo, sino que era sumamente metódico, pero que era un gran estudioso y un gran lector, va a plantear, hacia fines del siglo XVIII, escribe 3 críticas. Primero escribe la crítica de la razón pura, en la cual analiza justamente esta relación entre, por un lado, lo que me permitía conocer a partir de las enseñanzas del racionalismo, toda la influencia de Descartes en la filosofía europea, podríamos decir, continental, que va a marcar a estos hombres de la Ilustración, pero el gran giro copernicano que hace Kant es este planteo en donde ya no es solo esta importancia del sujeto, de un sujeto racional, sino que también recupera el pensamiento empirista, decíamos, del otro lado insular, de Hume,
de Locke, ¿no? A partir del cual se puede conocer por los sentidos. Entonces, uniendo estos dos modos de plantear, llega a esto que se llamó el giro copernicano. ¿Qué implica el giro copernicano? El gran giro, es una metáfora lo del giro copernicano de Kant, es que no es, es que el sujeto es el que va a construir, por eso se habla de un constructivismo, ese conocimiento. Obviamente que el sujeto de Kant es un sujeto universal, no está pensando en cada persona de carne y hueso, sino que lo está pensando como una abstracción, ¿no? Como, por eso es universal, ¿no? Es un sujeto ideal, imagínense. Entonces, él considera que se puede conocer, que primeramente se conocería por los sentidos, pero que esta información que me dan los sentidos, que me dan esa sensación, que el sujeto trascendental conforma decíamos, en una representación, y que en función de las categorías de esa representación puedo llegar a construir un concepto, es el modo de conocer, y es la manera de conocer científica, ¿no? Para el cual, en esta crítica de la razón pura que escribe Kant, se observa cómo se puede llegar a estudiar lo que es la verdad, ¿no? Y la verdad se conoce a partir de la ciencia. Y fíjense que hablo de ciencia en singular y hablo de verdad en singular, ¿no? La otra crítica que escribe es la crítica de la razón práctica. ¿Por qué hablo de práctica? Porque tiene que ver con cómo actuamos en la sociedad. ¿Cómo se estudia este actuar en la sociedad? Somos seres sociales. En el lugar en donde vemos nuestra práctica es en la sociedad, es en nuestros actos. La que va a estudiar es la ética, el ethos, la ética. Y lo que se busca a partir de este estudio de cómo es que nos desarrollamos en la vida social es aquello vinculado a la moral, ¿no? Actúa de manera tal que aquello que haces se convierta en ley, va a decir Kant, ¿no? Y es la búsqueda de lo bueno. Entonces, separa, si ustedes observan, la ciencia de la ética. Por eso yo les decía, eso es posmoderno, ¿no? En este caso está armando este disciplinamiento de la modernidad que decíamos, ¿no? Y la última crítica que escribe, sobre la que vamos a charlar un poquito más adelante, es la dedicada al gusto, es la dedicada a lo bello. Porque dice, bueno, no solo conocemos, no solo actuamos, sino que también tenemos placer y displacer. Y ese placer y displacer es el que nos permite al sujeto universal conocer lo bello, contemplar lo bello. Y allí aparecen todas las bases de la estética moderna. Eso lo dejamos para la segunda parte del año, en donde hablemos de la estética. Pero ya para que se vayan familiarizando con la figura de Kant. Para cerrar, para ir cerrando un poquito a esto que planteábamos al principio, ¿no? De esta visión dialéctica entre, es decir, la modernización, los avances tecnológicos, y por el otro lado este modo de vida que es ser moderno, y lo dice Berman en uno de los... dice, encontrarse en un ambiente que promete mentiras, poder, alegría, desarrollo, transformación de uno mismo y del mundo, y que al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que somos. Ser moderno es formar parte de un mundo en el que todo, como dijo Marx, lo sólido se desvanece en el aire. Esta idea de la frase que quedó acuñada, todo lo sólido se desvanece en el aire, en donde creo que llego a una verdad, a algo sólido, algo que es lo verdadero, pero inmediatamente
empiezo a encontrar esa contradicción. Decíamos, la importancia del desarrollo tecnológico que permitió producir en serie, diríamos que sería bueno, pero que trajo aparejado también la contradicción, que es la explotación, que es el abandono de un modo de vida, de esas tradiciones, de un modo de ser, hacia una explotación de la persona. Entonces, es decir, ser modernos es vivir en esa contradicción. Pero eso cuando se empieza a analizar como tal, si bien ya lo había planteado estos padres de la sospecha, que habíamos dicho que era Marx, Freud y Nietzsche, que se los habían planteado como padres de esa sospecha, que habían empezado a poner en sospecha el discurso de la modernidad, recién hacia el siglo XX hay un volver al pasado y volver a ser un crítico de este mundo de la modernidad, ¿no? De estos discursos modernos, de estas narrativas modernas, de este modo de vivir, ¿no? Yo digo que quizás la imagen del Titanic es la imagen más característica de esta visión de ese pasado que prometía progreso, que prometía una vida mejor, que prometía, ¿no? Es decir, que el hombre iba a dominar la naturaleza, que el hombre no tenía límites, pero era un mundo desigual, y la naturaleza con su témpano puso en tensión y demostró eso que los movimientos críticos, si quisieran, o posmodernos, empezaron a conceptualizar, que es ligado a, bueno, no lo podemos todo, si no lo hacemos junto con la naturaleza no hay desarrollo posible, diríamos, ¿no? Y si no, veamos los resultados, cuántos ríos contaminados, es decir, el nivel de contaminación que hay en los recursos naturales europeos es por demás evidencia de lo que se debe hacer, por ello empezaron ellos con lo que son los derechos ambientalistas. Sin embargo, sus propias multinacionales son las que buscan en otros países en donde no aparece el Estado y no aparece esta legislación proteccionista, los que instalan sus desechos, sus basureros, ¿no? En países que no sean los países centrales, ¿no? Entonces, esta contradicción también, ¿no?